La violencia doméstica, como se conoce aquí, que no es nada más y nada menos que el abuso contra la mujer, mayormente, pues no es solamente exclusivo de nuestra comunidad aquí en Estados Unidos y en el condado de Miami-Dade, sino es un tema lamentablemente universal. Nos llamó la atención en esta semana una serie de casos en México donde las mujeres salieron al Distrito Federal, y pasamos las imágenes aquí esta semana, protestando por el incremento monstruoso de crímenes contra mujeres, de feminicidios como se llama. Tenemos esta noche en nuestros estudios a Elizabeth Regalado, directora de la Junta de Supervisión de Violencia Doméstica de Miami-Dade. Gracias, Elizabeth, por venir. Buena. Y vía Skype a la doctora Elizabeth Delicio, que regresa al programa, psicoterapeuta, con quien vamos a hablar del aspecto psicológico de esta desgracia, que es el abuso contra la mujer. Elizabeth Regalado, ¿ha aumentado o disminuido en nuestro condado, producto de otros elementos como la pandemia, el confinamiento, el abuso doméstico contra la mujer? Sí, cómo no. Y muchas gracias por la oportunidad de hablarle al público sobre este tema que es muy importante y es algo que el condado está mirando muy intensamente para ver qué tipo de problemas podemos resolver, soluciones hay para este problema. En el 2020, durante la pandemia, hubo un bajón de los reportes. Inmediatamente supimos que había algo mal y nos concernó porque no recibíamos llamadas a las líneas que tenemos para ayuda, para las víctimas que llamen, y no oíamos de lo normalmente lo que oímos y no lo oíamos. Pero ya en el 2021 empiezan a llamar a subir las llamadas, hay un aumento de las órdenes de protección en las cortes, han aumentado mucho los crímenes de violencia doméstica. Ahora bien, Elisa, perdona que te interrumpa, esas órdenes de restricción funcionan, porque cuando hemos visto que con órdenes de restricción el tipo va y mata a la mujer y a los niños inclusive. Sabemos que es el tiempo más peligroso para las víctimas cuando deciden poner esa orden de protección, y los servicios que existen están disponibles para ayudar a la persona y a la víctima, que la mayoría son mujeres, cómo hacer un plan de seguridad para confrontar ese momento y estar preparada para huir si deciden no irse en ese momento hasta que sirvan la orden de protección. Pero sí, la orden de protección sirve, funciona y protege y salva muchas vidas. Vamos a volver contigo en unos minutitos para orientar qué hacer en casos de una víctima que esté recibiendo violencia doméstica, y también a dónde llamar y las orientaciones que tú nos vas a dar. Ahora bien, doctora Elizabeth Delicio, ¿qué es lo que lleva a un hombre, después de amarse con una mujer, inclusive procrear hijos, formar un hogar, tomar una decisión de vida, de continuidad en la vida, de buenas a primeras se deteriora esa relación y se convierte en un monstruo, la agrede y la mata y mata hasta a los niños? ¿Qué es lo que lleva a los hombres, en este caso, a cometer tales actos de abuso y de monstruosidad? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. No es que se despierta una mañana y es un monstruo, no. Va dando señales y va dando golpes y va incrementando su situación de violencia día a día hasta que al final mata a la víctima. Pero siempre fue un violento, siempre. No es que un día se levantó y se convirtió en violento. La mujer que acepta la primera golpiza se convierte en una codependiente de ese hombre. O sea, hay una relación, yo no sé si llamarla sadomasoquista, pero de abusador, abusada, se produce una aceptación. El típico comportamiento, el hombre la golpea, después le pide perdón de rodillas, llorando, ella lo perdona y después vuelve y abusa de ella. El ciclo de la violencia que no se corta. Efectivamente, son mujeres y hombres golpeados, porque quiero que sepan que los hombres también son golpeados, que vienen de hogares donde vieron este patrón, vieron que el papá le pegaba a la mamá o la mamá le abusaba al papá.
Entonces, cuando viene la primera golpiza o el abuso, el insulto, porque la violencia no es solamente física, es económica, sexual. Hay muchos hombres que violan a las mujeres y eso es violencia sexual, y es tan violencia como un golpe, es porque vienen de esos hogares donde ellas vieron que era normal aceptar y tienen el pensamiento mágico que mañana el marido se va a despertar o la mujer se va a despertar y no los va a golpear más. Y eso nunca funciona así. Elizabeth, la Elizabeth de aquí, del estudio. Elizabeth, hay muchos casos donde el abusador amenaza, en el caso, por ejemplo, de víctimas que no tienen documentos, que no tienen residencia, que dicen, si me denuncias te deporto, te saco del país. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo no? Y tenemos servicios legales que particularmente enfocan en el problema de inmigración de las víctimas, porque sabemos que ese es otro. La violencia doméstica no es una discusión entre un matrimonio, no es un disgusto matrimonial ni de una pareja íntima. La violencia doméstica es una campaña de un comportamiento violento que el abusador comete en amenazas físicas, psicológicamente, económicamente, y básicamente es una campaña de terror y de miedo, el cual le pone hacia la víctima. ¿Cuáles son los programas que ustedes ofrecen? ¿Qué hacen con las víctimas? ¿Las llevan a un lugar, a un motel, a un hotel? Las víctimas tenemos 4 albergues en el condado, que son 224 camas con 28 cunas. Están en locales que no, por ley, no podemos revelar para proteger a las mujeres. Pero ahí hay servicios que se le dan, servicios legales, servicios psicológicos, servicios para los niños, porque la mayoría de las víctimas vienen con sus niños. Vamos a poner el teléfono, a dónde llamar. Si en este momento nos están viendo la cantidad de mujeres abusadas y abusadores, vamos a poner el teléfono en pantalla, pero vamos a decirlo, Elizabeth. Sí, es el 305-285-5900. Un teléfono fácil, 305-285-5900. Y entonces llaman ahí y hacen su denuncia. En ese teléfono la pueden conectar a servicios, no solamente albergue, los centros esos que tenemos. El problema con la pandemia que hemos confrontado es que tuvimos que reducir. Antes de la pandemia podíamos poner a 2 familias en un cuarto. Ahora ha bajado la capacidad de las camas que tenemos. Pero tenemos también fondos limitados para poner a aquellas personas en hoteles. Si es importante, también se trabajan con los otros albergues. Vamos a volver con este tema, Elizabeth. Tenemos que irnos, pero a los políticos, a los empresarios, a todos, hay que buscarle fondos a este departamento para proteger a nuestras víctimas y a nuestros niños. El teléfono en pantalla, 305-285-5900. Para eso tiene que aparecer dinero. Muchas gracias, Elizabeth Regalado. Muchas gracias, doctora Elizabeth Delicio. Y seguiremos con este tema. El doctor Anthony Fauci, pasando a otro tema, aseguró hoy que Estados Unidos ya ha salido de la fase pandémica del COVID-19, pero la amenaza no ha concluido. Dice que entramos en una parte endémica. Al volver escucharemos algunas recomendaciones para aprender a vivir con un virus que sigue siendo impredecible y capaz de mutar.